noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos al servicio de entre semana. Hoy miércoles 22 de abril. Espero que todos estén listos para recibir palabra del Señor y gozarnos juntos del servicio de esta noche. Aquí el pastor Dani desde la iglesia, saludando a todos, esperando que todos estén bien. Bienvenidos. Espero que si no lo están viendo a las 7:30, que lo puedan ver a la hora conveniente, pero que por favor lo vean, se sienten y escuchen palabra del Señor. Vamos a comenzar, hermanos, cantando un himno. Vamos a cantar el himno "Oh glorioso mensaje aquel". No está en el himnario, pero lo hemos cantado en la iglesia. Las palabras, la letra estarán en la parte de abajo de la pantalla. Espero pueda juntarse conmigo y cantar, alabar al Señor, y aquellos hermanos que están mirando el video, que no son de nuestra iglesia, pero que también tienen el gusto de estar con nosotros, bienvenidos, y espero que también puedan cantar junto con nosotros en esta noche. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno "Oh glorioso mensaje aquel que escucha el hombre fiel". Todos cantando. Oh glorioso mensaje aquel que escucha el hombre fiel. En Jesús no hay mudanza alguna, siempre el mismo es Él. Salva a los pecadores, al ciego le hace ver. Hoy se salvan por fe sencilla en su eternal poder. Cristo es hoy, ayer, el mismo para siempre es fiel. Todo cambia menos Cristo inmutable es Él. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo, fiel y firme es Él. El amigo de pecadores te buscando está. Oh, ven pronto a los pies de Cristo, no demores ya. El que dijo no te condeno, ya ve, no peques más. Te dará como entonces dio perdón, consuelo y paz. Cristo es hoy, ayer el mismo, para siempre es fiel. Todo cambia menos Cristo inmutable es Él. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo, fiel y firme es Él. Amén. Espero hayan sido bendecidos por ese himno. Cristo no cambia, el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. Bienvenidos a todos, hermanos, Dios les bendiga. Y quiero dar unos cortos anuncios, como siempre, ¿verdad? Les recuerdo el servicio del domingo a las 11 de la mañana, en vivo, por medio del canal YouTube. Estaremos en la iglesia hasta las 2 de la tarde para todos los hermanos que puedan venir a saludarnos, traer sus ofrendas y diezmos. Gracias a todos los hermanos que han hecho el tremendo esfuerzo para que el Señor mantenga la iglesia financieramente saludable. No solamente la iglesia ha estado bien, pero hemos podido ayudar a siervos del Señor que han estado en gran necesidad. Y damos gracias a Dios por eso. Así que, hermanos, no se olviden, ya sea por el banco, por medio del Zelle, por la página o por PayPal, o venir aquí a la iglesia. Si estamos aquí, lo recibimos. Si no estamos aquí, lo puede poner en el buzón que está ahí en la puerta de salida de nuestra iglesia, debajo del pabellón, por la puerta que salen afuera, por donde están los baños. Por favor, ahí puede ponerlo y a su hora conveniente. También quiero dejarles saber que continúo orando por el pastor Miguel Reyes y por su familia, por la prueba grande que están pasando. Todos ustedes saben al respecto. No daré detalles en este video por causa de la seguridad de ellos, pero continúen orando para que el Señor pueda dar victoria, para que el Señor les dé la protección necesaria y provea para todo lo que ellos necesitan en este tiempo. Quiero recordarles también que
oremos unos por otros, no dejemos de estar en la Biblia, en oración. Cuídese mucho de estar mucho en la televisión durante estos tiempos donde estamos encerrados. No alimente tanto la carne, alimente el espíritu, lea la palabra de Dios, pase tiempo en oración, diferentes periodos, un minutito aquí, un minutito acá, ¿verdad? 5 aquí, 5 acá, hagan altar familiar. Por favor, hermanos, cuídense, porque si no, cuando estemos de regreso a la iglesia y toda esta pandemia, ¿verdad?, se vaya, usted va a tener un tiempo difícil regresando a los caminos acá del Señor en la iglesia. Por favor, por favor, por favor, cuídense mucho en cuanto a eso, ¿ok? Y obviamente continúo orando por los misioneros, a los siervos de Dios que dependen del sostén de las iglesias, porque esto ha afectado. Que el Señor les provea, les ayude a mantenerse en el campo, que las iglesias no suelten la cuerda, que mantengan en oración, en apoyo a estos siervos del Señor que sacrifican tanto para ir al campo misionero y hacer la obra de Dios. Ok, vamos a cantar un himno más, y este himno se llama Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Cantaremos primera y segunda estrofa con el coro y les acompaño, ¿verdad? O les invito a que nos acompañen cantando. La letra estará en la parte de abajo de la grabación de la pantalla. Cantaremos Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Dice así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén. Me encantan estos himnos del antaño, himnos que traen a mi memoria la infancia, la juventud, tiempos en mi iglesia, la primera iglesia bautista de Levittown. Pastor Hernán Cortés, mi pastor, su familia, la hermana Ana, Danny, Johnny, Jennifer. Gracias a Dios por esos gratos recuerdos, esas memorias que son de gran precio para mí, donde el Señor forjó mi vida. El Señor me dio ahí el conocimiento, la base, el fundamento para lo que hoy día puedo hacer para su honra y gloria. ¡Qué bendición! Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Mateo capítulo 13. Mateo el capítulo 13, por favor, si usted puede, agarre su Biblia, estaremos usando la Biblia. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Mateo capítulo 13, versos 31 al 33. Dice así la palabra del Señor: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Padre, bendice el estudio de la palabra de Dios, danos entendimiento, abre nuestros ojos y ayúdanos, Señor, en este momento a entender lo que quisiste decir cuando por parábola hablaste de la semilla de la mostaza. Y Señor, pedimos que ahora nos ayudes a estar atentos, que no nos distraigamos, que no estemos tampoco tan relajados en la casa que no prestamos atención. Debemos pretender que estamos en la iglesia, escuchando palabra de Dios desde el púlpito por el hombre de Dios. Y yo te pido ahora, Señor, que nos ayudes a desconcentrarnos de todo lo demás,
y darte toda nuestra mente, todo nuestro corazón a lo que se va a enseñar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Y para repasar un poco, dijimos que Mateo capítulo 13 contiene lo que llamamos las parábolas del reino. La palabra parábola es una palabra que en el griego significa poner al lado o conectar a algo. Y básicamente una parábola es una historia o una ilustración terrenal conectada a una verdad celestial, a una verdad espiritual. Y el propósito de la parábola es hacer la lección o la verdad espiritual más clara para aquellos que quieren conocer los misterios de Dios. La palabra misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, es una palabra que no está indicando algo siniestro, algo de horror, está indicando un secreto sagrado de parte de Dios que Dios ha decidido no revelar hasta el momento correcto. Ejemplo de esto es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto: he aquí os digo un misterio. Él estaba a punto de revelar un secreto que Dios había tenido hasta ese momento. Yo creo que el arrebatamiento, el rapto, es el próximo evento en el calendario profético del Señor. Y muchos a veces confunden las cosas que están pasando como señales para el rapto. Hermanos, en la Biblia no hay señal para el rapto. Puede que muchas cosas que estén sucediendo son cosas que se van a presentar como señales para la segunda venida de Cristo. Y puede que sí, que todas estas cosas se están preparando el escenario. Pero el Señor, el rapto, el arrebatamiento, la venida del Señor por los suyos ha sido un evento inminente, que ha sido algo que puede suceder en cualquier momento. Pablo pensaba que iba a suceder en su tiempo porque él le dijo a los hermanos en Tesalónica que nosotros, los que quedamos, los que habremos quedado, los que estamos vivos, él dijo nosotros, pensando que él tal vez iba a ser parte de esa generación que iba a ser arrebatada en el rapto sin ver la muerte. Pero no hay señal en la Biblia para el rapto. La única señal para el rapto es que el rapto suceda. Ahora, sí, era un misterio porque hasta ese momento Dios no había revelado esta verdad. Yo creo que lo único que el Señor, una pista que el Señor dio acerca del rapto, la dio en Juan 14, cuando Él le dijo a los apóstoles que estaban en el aposento alto unas horas antes de Cristo ser crucificado, Él le dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y él dijo: y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo creo que tal vez si hubo una pequeña pista del arrebatamiento fue eso que Cristo dijo. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero él dijo: yo voy a preparar lugar para que cuando yo regrese os tome. El Señor en el rapto no viene hasta la tierra, Él siempre viene hasta las nubes. En Tesalonicenses nos dice que Él vendrá en el aire y sonará la trompeta, la voz de Dios y el arcángel, y entonces van a arrebatar a los muertos en Cristo, y los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces esa no es la segunda venida de Cristo, es simplemente el regreso de Dios por los suyos, arrebatando al pueblo de Dios. Y Pablo en Corinto dijo: he aquí os digo un misterio. ¿Cuál era el misterio? Él dijo que el misterio es que no todos dormiremos, no todo el mundo va a morir, va a haber una generación que no verá la muerte. ¿Qué bendición sería si esa fuera nuestra generación? Obviamente no le tenemos miedo a la muerte, yo creo que le tenemos miedo más a la manera en que morimos, a lo que pueda suceder, pero la muerte para el cristiano es simplemente dormir y despertar ausente del cuerpo, presente con Cristo. Pero él dijo que habrá una generación de personas que no va a ver la muerte, pero todos sí seremos transformados. Los que están muertos y sus cuerpos están en la tumba, sus almas allá en el cielo, la Biblia dice que serán resucitados inmediatamente, serán transformados, lo corruptible en lo incorruptible, lo mortal en lo inmortal.
Y entonces nosotros los que vivimos seremos también arrebatados juntamente con ellos, pero también seremos transformados, cambiados en un cuerpo inmortal, en una naturaleza que no es corruptible. Y entonces nos reuniremos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Hasta ese momento los hermanos no sabían qué sucedía cuando un cristiano moría, a dónde iba. Pero el Señor les reveló a ellos por medio de Pablo el misterio, el secreto que él había tenido hasta ese momento. Para nosotros ya no es un secreto. Para nosotros es una profecía que se cumplirá en cualquier momento. Y sabemos que el Señor está cerca. Y cuando la Biblia habla de misterios, aquí en Mateo capítulo 13, y en el versículo 11, dice la Biblia, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios, los secretos sagrados de Dios acerca del reino de los cielos. Por eso es que el Señor nos enseña parábolas, nos da ilustraciones que son terrenales para aclarar, para hacer ver mejor, para abrir nuestros ojos a verdades espirituales. Entonces Mateo 13 contiene una serie de parábolas que explican el trayecto, el curso del reino de Dios aquí en la tierra. La frase principal de estas parábolas aquí, de este capítulo, es la frase, el reino de los cielos es semejante. Noten, ahí en sus Biblias, vaya en su Biblia, Mateo 13, verso 24. Dice la Biblia, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. En el verso 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. En el verso 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante. En el verso 44, además el reino de los cielos es semejante. En el verso 45, también el reino de los cielos es semejante. En el verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante. En el verso 51, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante. Esa es la frase principal a través de de este relato de Mateo 13. Desde la venida de Cristo a la tierra, cuando Él nació en Belén y comenzó su ministerio, en el momento que Él comenzó su ministerio, el reino de los cielos está supuesto a ser propagado a través del mundo. En Mateo capítulo 3, cuando Dios llamó a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, para ir y entonces bautizar, comenzar a predicar el evangelio y bautizar. Por eso lo llamó Juan el Bautista, lo envió a bautizar a esos que creían como una señal de que se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto su fe en el Salvador que venía. En Mateo capítulo 3, versículo 1, él dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, ha llegado el comienzo del reino de los cielos. Ha llegado el momento para que este evangelio comience a ser predicado a través del mundo entero. Cuando Cristo comenzó su ministerio, en Mateo capítulo 4, y en el versículo 12 dice que cuando él escuchó que Juan el Bautista estaba preso, regresa a Galilea. Y luego dejando a Nazaret, que fue la ciudad donde él se crió, dice la Biblia que fue a Capernaum. Era una ciudad marítima que estaba en la región de Zabulón y Neftalí. Y él fue allá para que se cumpliese lo que estaba escrito en Isaías acerca de esta región. Y en el verso 17 dice la Biblia que desde entonces, desde ese momento que él principió su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos está supuesto de ahora, desde ese momento en adelante, propagarse por el mundo entero. Y él usa esa frase, el reino de los cielos es semejante, porque él está tratando de enseñar por medio de estas parábolas el trayecto, el curso del reino de Dios, desde su comienzo hasta cuando el Señor venga por su iglesia y también venga por segunda vez. La única parábola de las que él refirió en Mateo 13 que no contiene esa frase es la primera, la parábola del sembrador. Y es porque esa parábola en realidad expresa o describe el comienzo del reino de Dios, dando a entender que lo comenzó fue la predicación de la palabra. Eso fue lo que Juan el Bautista hizo, eso fue lo que Cristo hizo. Comenzaron sembrando la semilla en el corazón de la gente. Entonces, en la parábola del sembrador,
Dios nos enseña los 4 tipos de corazones o las 4 diferentes reacciones que la gente tiene hacia la palabra de Dios. Y es interesante notar que 3/4 partes de todo el terreno, de todos los corazones, van a rechazar la palabra de Dios. Quiere decir que el reino de los cielos va a tener oposición. El reino de los cielos, la propagación del evangelio no va a ser fácil. No va a ser algo que va a tener un éxito de tal grado que la mayoría de la gente, la Biblia dice que muchos son los que entran por el camino ancho y la puerta ancha y que van a la perdición, pero pocos son los que van por el camino estrecho y la puerta angosta, o al revés, la puerta estrecha y el camino angosto, y pocos son los que lo hallan. Entonces, dando a entender el Señor esto, Él estaba tratando de decir que Satanás va a levantar oposición, a hacer todo lo posible porque el evangelio no llegue a las partes del mundo y la gente sea salva. Y una de las maneras que el diablo hace eso es, primero, plantando o sembrando cristianos que son falsos. Lo vimos en la semana pasada en la parábola del trigo y la cizaña. Vimos en la parábola que Cristo es el que siembra a los cristianos verdaderos. Ellos dan fruto. El fruto es la evidencia de la salvación. Pero también el diablo se aprovecha de que los obreros están dormidos para sembrar cristianos falsos. Y de esa manera detiene, impide que el evangelio se propague. En esta parábola, en la parábola de la semilla de mostaza, el Señor también describe otra táctica que el diablo hace para impedir que el evangelio se propague, y es el crecimiento falso, engañoso, un crecimiento impostor, si lo podemos decir así, del reino. La semilla de la mostaza en el Medio Oriente era la semilla más humilde, más insignificante y más pequeña para un sembrador sembrar. La Biblia dice en el versículo 32 del capítulo 13 de Mateo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El Señor comparó el reino de los cielos a esa pequeña semilla, que es la más pequeña. Y entonces dice la Biblia que esa semilla, por su crecimiento, se hace la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que las aves del cielo vienen y hacen sus nidos en esas ramas. Como Cristo no explicó esta parábola, como lo hizo con la parábola del sembrador, como lo hizo con la parábola de la cizaña y del trigo, Él no explicó esta. Entonces el único remedio, la única alternativa que nosotros tenemos para entender esta parábola es usar la Biblia para explicar la Biblia. Esta semilla dice que se hace un árbol, pero noten que el árbol no da fruto, el árbol produce muchas ramas. Y vienen las aves y hacen su nido. El crecimiento de esta semilla es a tal grado que se hace la mayor de las hortalizas, suficiente grande para que todas las aves del cielo, todas las aves del cielo, imagínense la cantidad de aves que puedan venir a este gran árbol de grandes ramas, frondoso, de gran follaje. Y para entender eso, tenemos que usar términos bíblicos para explicar términos bíblicos. Mateo, el capítulo 13, en el versículo 4, en la parábola del sembrador, Cristo dijo, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El verso 19 del capítulo 13 explica de dónde vienen las aves. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que estas aves representan al enemigo, a Satanás y a sus súbditos que se comen la semilla. Entonces, estas son las aves que se paran en estas ramas y hacen sus nidos. Entonces, en paréntesis, déjeme leerle en Ezequiel 17, versículo 23, la Biblia dice, en Ezequiel 17, 22 y 23, dice, así dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro
y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Interesante. Aquí lo que la palabra de Dios está tratando de enseñarnos es que estas ramas, este árbol frondoso representa un poder mundial, porque vienen todas las aves de todo el mundo a refugiarse. En Daniel capítulo 4, en el libro de Daniel, el capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 11, cuando Dios castigó al rey Nabucodonosor. En el versículo 11 dice: crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Imagínense qué grande árbol. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Este árbol representa a Nabucodonosor y representa el poder mundial que Dios le dio Dios le dio. Y lo que estoy tratando de decir es que Cristo estaba hablando del reino de los cielos. Él primero da a entender que comenzó como una semilla humilde. El reino de los cielos, su comienzo fue humilde. Comenzó ahí en Belén, desde que Juan el Bautista y Cristo comenzaron a predicar. Y sin embargo, de alguna manera u otra, no normal, porque no es una manera normal, se convierte en un gran árbol de grandes ramas, frondoso a tal grado que las aves del cielo, guiadas por el maligno, porque las aves representan al maligno, hacen sus nidos. En otras palabras, una de las maneras de Satanás también impedir el progreso del evangelio puro, aparte de que él hace lo que hace para tratar de arrebatar la semilla antes de que comience a dar fruto. Eso es lo primero que él hace. Pero de alguna manera u otra, obviamente, Cristo planta buena semilla y en corazones y gente se convierte. Entonces, cuando eso sucede, él trata de impedir el crecimiento del evangelio puro y la propagación del evangelio puro con falsos cristianos. Pero también él usa el falso crecimiento. El crecimiento que engaña a la gente. Recordemos que el autor de la mentira y del engaño y de la falsedad es Satanás. Y él falsifica todo lo que Dios hace para que la gente sea engañada. Ese es el trabajo principal del diablo aquí en la tierra, engañar a la gente. La Biblia dice en Apocalipsis 20:10 que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice que el Señor va a permitir que la gente durante la tribulación sea engañada con prodigios y señales y milagros mentirosos. El diablo se viste como ángel de luz. Él usa artimañas del error, de lo falso, de lo que no es verdadero. Y entonces una de las cosas que él hace es levantar un crecimiento falso para de esa manera engañar aún a los mismos cristianos. Y de esa manera diluye, impide, obstaculiza el progreso del evangelio puro. Hoy día, especialmente en nuestros días, y especialmente en los últimos 50 años, hemos sido bombardeados por el movimiento ecuménico. El movimiento carismático interdenominacional o sin denominación. Iglesias megas que se han levantado a través del mundo entero, que no tienen una base, un fundamento de creencias, sino que no importa lo que creas. No estamos aquí para crear controversias, división o desacuerdo,
si tú crees esto y tú crees lo otro, no importa, todos aquí nos amamos y no importa la raza y no importa el color, si somos hermanos, que viva el amor y kumbaya y damos besos y abrazos y todo el mundo aquí es bienvenido y no toquemos temas controversiales y vamos solamente a predicar a Jesús. Y hermanos, yo no estoy en ninguna manera minimizando la importancia de predicar a Jesús y la importancia de estar unidos en el Evangelio, pero no lo podemos hacer bajo falsos pretextos o falsa doctrina, porque lo falso no viene de parte del Señor. La palabra ecuménico, de acuerdo al diccionario teológico conciso evangélico, significa es el intento organizado de tener cooperación y unidad entre los cristianos. El Consejo Mundial de Iglesias lo define un movimiento para promover la unidad mundial de las religiones. Básicamente se convierte en una organización que une a mormones, católicos, bautistas, episcopales, testigos de Jehová, presbiterianos, pentecostales, metodistas y toda clase de religión, y aún aquellos que dicen que no pertenecen a una religión o a una denominación, que son interdenominacionales, y unirlos con el propósito de hacer un bien más grande. Pero el problema con eso, hermanos, es que la Biblia nos enseña en 2 de Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles. Si usted va conmigo a 2 de Corintios capítulo 6 y comenzando con el verso 14, la palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo. La palabra compañerismo se puede traducir comunión, tener algo en común. La Biblia habla de la comunión entre los hermanos y la unidad en las cosas de Dios tiene que ser basada en la comunión, tener en común. Y la Biblia dice, porque qué comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Qué comunión la luz con las tinieblas. Qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el incrédulo con el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Por eso es que yo no soy parte de un movimiento ecuménico. Yo no puedo sentarme en la misma plataforma con un católico que cree que hay que adorarle a María, mientras que yo predico que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Yo no puedo pararme en una plataforma a predicar con un mormón que cree que Jesucristo es hermano de Lucifer. No puedo pararme en una plataforma con un testigo de Jehová que no cree ni en el infierno. Y obviamente la Biblia enseña que debe haber separación eclesiástica concerniente a la doctrina. Pablo dijo, si alguno predica otra doctrina aparte de la que hemos enseñado, que nos apartemos de los tales. La Biblia habla de un evangelio falso, y en Gálatas Pablo le dijo a los hermanos en Galacia que si alguien venía predicando en el nombre del Señor, si un ángel o él mismo predicaba otro evangelio, el cual no hay otro, pero si tratara de predicar otro evangelio que no es el evangelio que se había predicado, el tal sea anatema. Hermanos, vivimos en tiempos tan peligrosos que el problema es que los cristianos están cegados, están dejándose llevar por la emoción, por la música, por el compañerismo, por cómo se siente el ambiente. Si yo quisiera, yo pudiera tener en mi iglesia un ambiente de música que apela a la carne y un ambiente donde todo el mundo, no importa lo que creamos, vamos a alabar al Señor y levantar las manos en alto, pero ese movimiento no viene de Dios. Eso no es de parte de Dios. En la parábola de la semilla trató de advertirnos y decirnos que el reino de los cielos es como una semilla que tuvo un comienzo humilde, pero hay que tener cuidado porque el maligno le da un crecimiento falso a tal grado que todas las aves, todas las religiones, todas las denominaciones se unen y encuentran nido en él. La Biblia enseña claramente que la iglesia es una institución que Cristo comenzó en su ministerio terrenal
y que fue la institución que él compró con su sangre, y toda iglesia en la Biblia es una iglesia, una organización local independiente. No hay tal cosa en la Biblia como asociaciones, compañerismos, convenciones, corporaciones. No, yo no estoy diciendo que no puedo tener compañerismo con iglesias hermanas en la fe, que tenemos conferencias juntos y nos juntamos para eso. Pero hermanos, eso no significa que vamos a formar una directiva donde un presidente rige sobre nosotros. Usted no encuentra eso en la Biblia. La cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor es simplemente el siervo, el ángel que Dios ha puesto ahí para administrar la iglesia, para supervisarla, para predicarle al rebaño, para alimentar a los hermanos, para madurarlos, para cuidarlos de la falsa doctrina, para prepararlos para hacer la obra del Señor, para darle las órdenes de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el pastor no es el dueño de la iglesia, y ningún presidente tiene control de una iglesia o de varias iglesias o de los pastores de esa iglesia. Muchas convenciones y asociaciones hoy en día mueven a los pastores como si fueran gerentes de McDonald's. Te vamos a cambiar de distrito. ¿Qué autoridad es esa? La autoridad suprema es Dios sobre la iglesia. Es su cuerpo, Él es su cabeza, Él la compró, Él dicta. Y en la iglesia, en la Biblia usted solamente encuentra iglesias independientes, locales, con su pastor, sus diáconos y sus miembros. No había presidente, no había nada de eso. Y muchas de esas organizaciones lo que hacen es crear un grupo grande, porque creen que en los números, en la multiplicación, en las multitudes, se encuentra la bendición de Dios, y tratan de controlar la iglesia. Y entonces tenemos asociaciones que le ponen bozal al pastor y le dicen: tú no puedes predicar de eso. Hay gente que se va a ofender. Nosotros no estamos aquí para crear controversias y desacuerdos. Miren la Biblia. Los hombres de Dios, donde quiera que iban y predicaban la verdad, creaban controversia. ¿Por qué? Porque la gente, por su tendencia, quiere lo malo, quieren vivir en pecado, quieren irse en contra de la palabra de Dios, y usted necesita un hombre de Dios que le diga: esto es lo que Dios dice, y punto, y se acabó. Hoy día, lo más que vemos son iglesias que se han convertido en iglesias megas. Se conforman con un servicio a la semana, un servicio el domingo nada más. Y yo entiendo que en algunos casos, por los horarios, por el local o algo, los pastores tienen que acomodar sus horarios. Yo no estoy tirándole a eso, pero yo estoy sí hablando de iglesias megas que lo que hacen es que invitan a la gente a que vengan por un par de horas, alaben al Señor. Muchos de estos servicios, 45 minutos, 1 hora y media de cantos, 10 minutos de exhortación y para la casa. Y luego los vemos viviendo como el diablo y haciendo lo que les da la gana. Y apaciguan sus conciencias simplemente con venir a la iglesia supuestamente el domingo por un par de horas, cantar, alabar, levantar las manos y que le hagan cosquillas en las orejas. Tenemos que entender que la Biblia claramente enseña que hay fundamentos que no son negociables. Judas nos dijo en el versículo 3 de su epístola que debemos contender, pelear, defender ardientemente, con pasión, la fe que una vez fue dada por los santos a nosotros. Yo creo en la unidad de la iglesia. En Efesios 4 la Biblia nos dice que debemos con solicitud, con diligencia, guardar la unidad del Espíritu. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Yo creo en la unidad de la iglesia. En Hechos capítulo 2 la Biblia dice que el pueblo de Dios estaba unánime y junto. Pero yo no creo en la unión de las iglesias o en la unión de las religiones o denominaciones. Y la amonestación para nosotros es cuidarnos, protegernos de la falsa doctrina, protegernos de las falsas enseñanzas que estas organizaciones ecuménicas e interdenominacionales hacen para diluir el verdadero mensaje, impiden, porque algo esté creciendo rápidamente no significa que sea de Dios. Cristo le predicó a más de 5,000, en realidad fueron 20,000 personas que el Señor alimentó con una pequeña merienda de un niño. Les dio de comer hasta ellos abastecerse. Sobraron 12 canastas de pan. Fue un bufete como nunca, en un restaurante afuera de 20,000 personas.
Pero cuando entonces predicó y dijo, yo soy el pan, todo el mundo se fue. Se quedó solamente con los discípulos. Y aún a ellos les preguntó, ¿y ustedes también se van a ir? El Señor no se dejaba llevar y no se impresionaba con las multitudes, porque Él sabía mucho lo que estaba en el corazón de la gente. Yo estoy a favor del crecimiento de la iglesia, debemos crecer, pero Dios es el que da el crecimiento. Muchas de estas organizaciones, ellos crean el ambiente para el crecimiento, y es un crecimiento falso. No es lo que Dios tenía en mente para el reino de los cielos. Estas organizaciones hacen que no se predique la sana doctrina. Muchas de estas organizaciones e iglesias o asambleas que supuestamente se reúnen en el nombre de Jesús, no predican ni la sana doctrina. Algunos hasta creen que la salvación se pierde. Algunos hasta creen que la salvación es por obras y no por gracia. Muchos no creen en la doctrina del bautismo, que es el aceptar a Cristo, el nacer de nuevo te añade a la familia de Dios, pero el bautizarse te añade a la iglesia local. Y aceptan el bautismo de cualquiera, si te rociaron, si te sumergieron, si te escupieron, lo que sea. Y hoy en día mucha gente, no importa, aún si no estás bautizado, hazte miembro de la iglesia. Y el bautismo es una de las ordenanzas que el Señor le dejó a la iglesia para identificar a sus miembros. Pero muchas de estas organizaciones no creen eso y diluyen el mensaje del Señor. Y sobre todo diluyen la doctrina de la iglesia local, donde Cristo es la cabeza. Y más, sin duda alguna, no quieren predicaciones fuertes en contra del pecado. No te dejan ni predicar estándares. Viste como quieras, que Dios ve el corazón. ¿De dónde sacan eso? Malinterpretan el versículo de 1 de Samuel 16:7 para justificar la manera incorrecta de vestir, de comportarse. Justifican el hecho de que entre semana puedes vivir como te dé la gana porque Dios ve el corazón, y vienes a la iglesia y levantas las manos y alabas al Señor y se crea un ambiente donde te sientes que estás bien con Dios. Pero no, es crecimiento falso. Por eso es que mucha gente hoy en día no les gustan las iglesias fundamentales. De hecho, hay algunos de ustedes ahora mismo que tal vez no quieren escucharme, y quién sabe, ya me apagó. Pero la verdad del caso es que la verdad tiene que ser predicada. Y predicar la verdad cuesta, no es popular. Y estamos en la minoría. Así que por eso es que usted debe de darle gracias a Dios que tiene una iglesia. Y debemos anticipar regresar aquí a la casa de Dios donde la familia se reúne. Cuando llegue el momento que podamos regresar, y que usted esté aquí, no se deje de congregar. El pastor es el que Dios ha puesto para alimentar al rebaño. En el libro de los Efesios, y termino con esto, en el capítulo 4 y en el versículo 11, dice la palabra de Dios, y Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de madurar a los santos, a los hermanos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia local. La iglesia no se compone de todos los creyentes en el mundo entero, no, es la iglesia local, ese es el cuerpo del Señor. Un día, cuando seamos arrebatados, seremos la iglesia universal allá en el cielo, pero no hay tal cosa como iglesia universal ahora. Y entonces dice el verso 13, hasta que todos, ¿ve? El trabajo del pastor es perfeccionarte a ti, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando estemos en el cielo. Verso 14. ¿Para qué es que el pastor te perfecciona? Para que no seamos niños fluctuantes, niños que se dejan llevar por cualquier cosa, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, el cuerpo, la iglesia local, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias a Dios por la Biblia lo hace claro. El problema es que mucha gente no quiere la Biblia, aún los mismos cristianos. Usted se quedaría sorprendido cuántos cristianos preferirían estar en una iglesia liberal donde no predican la verdad y donde no hay controversia y desacuerdo, y así te sientes bien 2 horas a la semana y puedes vivir como te da la gana. En la Iglesia Bautista Fundamental vamos a seguir predicando el evangelio puro y sano. Y vamos a cuidarnos de la falsa doctrina. La semana que viene hablaré de la levadura, la parábola de la levadura. Dios les bendiga, hermanos. Padre, bendice el servicio que hemos dado, la predicación y enseñanza de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos y a ser sabios, a tener cuidado. Estamos en tiempos difíciles, peligrosos. Ayúdanos, pues, Padre Santo, a vivir la Biblia, a caminar por medio de la Biblia, a andar en la luz, no en tinieblas, no conformarnos a este mundo, sino transformándonos por la renovación de nuestra mente, para que podamos experimentar, comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, les amo. Y espero que puedan ser bendecidos por la enseñanza de esta noche. Recuerden lo que siempre les digo, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil. Buenas noches.